¿Sabes lo que piensa la Iglesia en cuestiones sociales? Hola, soy Álvaro Ortiz, misionero redentorista. Bienvenido al curso de Liderazgo y Dinamización Misionera. Te encuentras en la asignatura de Moral y en este vídeo vamos a acercarnos a la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia se define como el conjunto de enseñanzas de la Iglesia católica relacionadas con el tema de la justicia social. Enseñanzas que al ser aplicadas permiten orientar y propiciar cambios que sirvan al verdadero bien del hombre, a la luz del Evangelio. A generar en las personas un nuevo modo de conocer y de leer la realidad. Asimismo, este conjunto de enseñanzas impone la facultad moral de ejercer el derecho para llegar a la justicia, sustrato real y auténtico de la doctrina. Pero, ¿cómo y en qué contexto surgen estas enseñanzas? Durante los siglos XVI y XVII, la moral católica se había centrado en la persona y había reflexionado en torno a la teología del pecado y de la gracia. La cuestión de la justificación por las obras o por la fe había cobrado gran relevancia debido al enfrentamiento con las iglesias protestantes. También los planteamientos filosóficos de estos siglos favorecen la centralidad de la persona en la reflexión. Pero con la aparición de la industrialización, los problemas que comienzan a surgir no se pueden resolver desde propuestas centradas en el individuo. La reflexión moral centrada en la persona resulta insuficiente ante esta nueva realidad y hace falta plantearse las cuestiones desde otro prisma. Los problemas que trae consigo la industrialización y el siglo XIX son de carácter estructural y por tanto requieren planteamientos sociales. Unido a este contexto, en la Iglesia se vive con fuerza la necesidad de cerrar filas en torno al Papa. La Iglesia se siente atacada o asediada por la modernidad y percibe cómo va perdiendo sus espacios de poder y privilegio en la esfera pública, en el espacio social y político. Ante esta situación surgen las encíclicas, documentos del Papa con carácter oficial y universal, en los que se expresa la opinión de la Iglesia en torno a temas acuciantes. Por eso, al acercarnos a la doctrina social de la Iglesia, debemos hacerlo también a través de estos documentos. Documentos magisteriales que debemos comprender en su contexto histórico particular. La doctrina social de la Iglesia tiene un carácter dinámico, como dinámica es la sociedad. Así pues, la doctrina social de la Iglesia es una enseñanza o una reflexión moral con una orientación práctica. Busca evaluar las situaciones para discernir la praxis cristiana. Por eso no es un sistema concreto, sino dinámico y abierto, que sigue la metodología clásica de la acción católica: ver, juzgar y actuar, encarnándose en cada realidad y contexto de manera distinta, pero en todas conservando la autenticidad evangélica. De esta manera, la Iglesia no renuncia a su presencia política, sino que evita volver a identificarse con el poder, reconociendo la autonomía de la realidad. Y es precisamente esa realidad en la que habla con voz propia, para expresar, conforme a lo que cree, lo que es mejor para el hombre y la sociedad. ¿En qué se fundamenta la doctrina social de la Iglesia? Las fuentes de la doctrina social católica son principalmente tres. El primero, por supuesto, la Sagrada Escritura, la enseñanza de los santos padres y de los grandes teólogos, y por último también el magisterio de la Iglesia, constituido por la enseñanza del Papa y de los obispos. En la Sagrada Escritura se habla de muchas maneras sobre la cuestión social. Desde el establecimiento de la primera alianza de Dios con el pueblo de Israel, ya se manifiesta una preocupación por los más desfavorecidos. Muchos textos del Antiguo Testamento remarcan como parte importante del culto a Dios el cuidado del huérfano y de la viuda, o del extranjero. Por ejemplo, en Deuteronomio 10, 18-19, encontramos: Dios hace justicia al huérfano y a la viuda, muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. Mostrad, pues, amor al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Pero es con Jesucristo cuando la revelación llega a su plenitud y donde mejor podemos observar la preocupación de Dios por la cuestión social. Jesús resume toda la ley y los profetas en dos mandamientos. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, al prójimo como a ti mismo. De ahí se deriva la obligación moral, de una preocupación por los necesitados, de una necesaria búsqueda de justicia para el mundo. En definitiva,
La construcción del reino de Dios pasa obligatoriamente por la construcción de un mundo más justo. Y esto es una propuesta del mismo Jesucristo, que dice en el Evangelio de Mateo, en mitad del Sermón de la Montaña: buscad primero el reino de Dios y su justicia. Así pues, la lucha por la justicia, núcleo fundamental de la cuestión social, entronca directamente con la propuesta de vida evangélica a la que estamos llamados los cristianos. Las enseñanzas de los santos padres de la Iglesia continúan la línea marcada por los evangelios, preocupándose por los más pobres. Autores como San Basilio o San Juan Crisóstomo insisten mucho en sus escritos en esta materia. Su principal línea a la hora de analizar los problemas sociales es la de ir en contra del egoísmo. Ven la avaricia y la falta de espíritu social como los grandes males de su tiempo. La búsqueda ilimitada de riquezas y el afán de lucro se consideran actitudes que minan el amor y las posibilidades de vivir en una sociedad más justa. Las riquezas de unos pocos son vistas como el resultado de este afán de lucro, que discrimina a los más desfavorecidos y que siempre deja a gente en la pobreza. Una riqueza mal repartida es la consecuencia de una manera de entender la sociedad en la que las riquezas son puestas por encima de las personas. Para contrarrestar esta tendencia egoísta de gran parte de su sociedad, proponen, en primer lugar, el señorío de la persona sobre las riquezas. No deben ser estas últimas las que marquen el camino a seguir, ni las que dominen nuestras acciones, sino al contrario. Debemos ser las personas quienes estemos por encima de las riquezas, las que pongamos estas al servicio de la sociedad. Por ello, los santos padres proponen nuevos valores sociales necesarios para cambiar la sociedad en la que viven. Por un lado, la solidaridad. Por otro, que sea la búsqueda de cubrir las necesidades la que esté por encima de los deseos de riqueza. Por último, la idea de que todos los hombres somos iguales en dignidad. Aunque el magisterio de la Iglesia ha tratado durante toda su historia las cuestiones sociales, vamos a centrarnos ahora en los documentos magisteriales que comienzan a surgir a finales del siglo XIX, cuando la cuestión social se vuelve precisamente inevitable. En 1891, el Papa León XIII publica la encíclica Rerum Novarum. Con ella, el pontífice pone de manifiesto la necesidad urgente de una solución a la situación de miseria de la clase obrera. Para ello, recoge una propuesta que se basa en una triple aportación. Primero, de la Iglesia, que ofrece su doctrina, sus orientaciones sobre la vida y las costumbres y su acción directa en favor de los proletarios. Después, del Estado, partiendo de una recta concepción del Estado, del que el documento recoge cuáles cree que deberían ser sus principales campos de actuación. Y por último, de los propietarios y los obreros, que deberán llegar a una comprensión a través de asociaciones. Así queda expuesto en el documento el fundamento del derecho de asociación, y se describe especialmente las asociaciones obreras católicas, el comienzo de los sindicatos. El texto concluye con una exhortación a las partes implicadas y al compromiso de la Iglesia de no regatear en esfuerzos. Con ocasión del 40 aniversario de esta Rerum Novarum, Pío XI publica la encíclica Quadragesimo Anno, en 1931. En ella recoge los bienes que se han seguido de la Rerum Novarum y justifica la necesidad de una nueva encíclica, pues hace falta hacer algunas aclaraciones y desarrollos en la doctrina económica y social de la Iglesia. Las principales cuestiones por actualizar son la propiedad privada, las relaciones entre el capital y el trabajo, para llegar a la justa distribución y el salario justo. También tratará la restauración del orden social, la necesaria forma de las instituciones, proponiendo una organización de la sociedad y del Estado que supere el individualismo. La búsqueda de la justicia y la caridad sociales son motores de la vida económica e insistirá en la necesidad de la reforma de las costumbres. Concluirá el documento con una exposición sobre la raíz del desorden que vive el mundo en el momento de su publicación y dirá que ni la transformación del actual sistema económico ni la del socialismo ofrecen la base para una solución, puesto que la raíz del problema está en las pasiones del alma. El verdadero remedio solo puede venir de la enmienda de las costumbres y de una racionalización cristiana de la economía, basada en dos virtudes, la moderación y la caridad. Los principales protagonistas de este cambio deberían ser los mismos obreros y patronos cristianos. Esta es la propuesta de Pío XI.
Juan XXIII escribe la encíclica Pacem in Terris en 1963, en el contexto de la crisis de los misiles de Cuba en plena Guerra Fría entre los bloques occidental y del este, quienes se encontraban inmersos en una carrera armamentística sin parangón. Comienza el documento afirmando rotundamente que la paz no es posible si no se respeta el orden establecido por Dios e impreso en lo más íntimo del ser humano. La encíclica ofrece una propuesta de paz para la sociedad internacional, basada en la justa relación entre persona y Estado, y entre persona y los demás seres humanos, en el ámbito de los derechos humanos, como la base de la paz. Aboga por una justa relación entre Estados, basada en el diálogo y la solidaridad, y reconoce que todas las naciones tienen igual dignidad y derecho a un desarrollo propio, y aboga por la revisión de la distribución de recursos y por el monitoreo de las corporaciones multinacionales, y reclama compromisos serios para lograr el desarme de las naciones. Reconoce a la Organización de las Naciones Unidas como una autoridad pública de nivel mundial para promover el bien común universal y propender por una sociedad basada en la solidaridad, la justicia y el desarrollo integral de la persona y de los pueblos, como fundamento para la paz, válida y duradera. A los creyentes de las diversas confesiones les hace una invitación al compromiso por integrar la fe, la razón y la acción. Gaudium et Spes, fruto del Concilio Vaticano II, es publicada en 1965. La Iglesia se subtitula como la Iglesia en el mundo actual. Enfatiza la dignidad del ser humano, imagen de Dios, que se realiza y vive en sociedad. Insiste en que la sociedad es justa cuando favorece la realización de todos los individuos. Aporta principios reguladores de la vida social y económica e insiste en que el bien común y la solidaridad son generadores del desarrollo de todos los pueblos. Afirma la necesidad de paz y la obligación de evitar la guerra. Ataca la carrera armamentística y la amenaza de la guerra nuclear. Establece la responsabilidad de los cristianos por trabajar en la generación de estructuras que hagan el mundo más justo y pacífico, desde el reconocimiento de la dignidad humana como base de las relaciones humanas y de las decisiones políticas, económicas y de la edificación de la comunidad internacional. Populorum Progressio, escrita por Pablo VI y publicada en 1967, subtitulada Sobre el desarrollo de los pueblos, sostiene que el desarrollo no es solo crecimiento económico, sino también social y cultural. Propone la solidaridad internacional para lograr el desarrollo de los países subdesarrollados, que es la tarea más urgente en el ámbito social. Afirma los derechos de las naciones pobres a un desarrollo humano pleno y desaprueba las estructuras económicas que promueven la injusticia. Enseña que los recursos deben ser compartidos a través de la ayuda, de la asistencia técnica, de las relaciones comerciales justas y aboga por un fondo mundial que se dirija hacia los pobres, todos esos fondos que ahora se están destinando a armas. Solicitudo Rei Socialis, escrita por Juan Pablo II en 1987, analiza la desigualdad creciente e injusta entre norte y sur. Enfatiza en la esperanza y en la necesidad de fomentar el desarrollo de las personas y de los pueblos más pobres. Define que el auténtico desarrollo del hombre se realiza en todas sus dimensiones, principalmente en la espiritual. Al tiempo que reafirma que el desarrollo auténtico debe abarcar la vertiente política, la económica, la religiosa y la ecológica. Pide generar voluntad política para crear mecanismos justos para el bien común de la humanidad, reformar el comercio mundial y los sistemas financieros, diseñar un plan de desarrollo con respeto por la naturaleza, dedicar los recursos usados para las armas al alivio de la miseria humana y a una conversión a la solidaridad, a la luz de la interdependencia y la autodeterminación de los pueblos. A los creyentes de todas las religiones y denominaciones les insiste en la necesidad de conversión y solidaridad, en el análisis de la realidad para reconocer y denunciar las estructuras de pecado que obstaculizan el desarrollo pleno de las personas y de los pueblos, para promover desde la fe una nueva humanidad. Finalmente, pide a los cristianos católicos en concreto difundir la enseñanza social de la Iglesia y llevarla a todos los sectores de la sociedad, para que ilumine las realidades sociales y las comprometa en la tarea de promover la justicia y la paz, desde el respeto a la vida y a la dignidad de todos los seres humanos.
Centésimos Annus, publicada en 1991 y firmada también por Juan Pablo II, precisamente a los 100 años de la Rerum Novarum y del nacimiento de la doctrina social de la Iglesia, esta encíclica afirma que esta doctrina social de la Iglesia, de la que estamos hablando, debe ser promovida en todos los estamentos de la sociedad y en la comunidad internacional, como un aporte de la Iglesia a la sociedad, en la búsqueda de un orden social justo, fraterno, solidario y pacífico, haciendo presente que el Evangelio es un camino de humanización válido y abierto a toda la comunidad humana. El contexto internacional de esta encíclica está enmarcado en la caída del muro de Berlín en 1989 y el hundimiento de los regímenes de ideología marxista-leninista en Europa. Considera que han caído por su violación de los derechos del hombre, por su ateísmo y por su ineficiencia económica. Respecto al capitalismo, distingue entre los elementos básicos económicos que acepta, aunque haciendo una crítica a los antivalores que muchas veces genera en la sociedad, como pueden ser el individualismo, que prescinde de la solidaridad y tiene como objetivo básico el tener. Denuncia también el predominio del capital sobre la persona, el consumismo creciente y sus consecuencias en el deterioro del ser humano y de sus relaciones. Afirma, sin embargo, que la libertad debe estar abierta a la verdad, que la propiedad privada no debe ser tenida como un derecho absoluto, que la economía de mercado debe basarse en el comercio justo, el respeto a la creación y a los derechos de las personas y de las naciones, desde un sistema ético, cultural. La encíclica Caritas in Veritate vio la luz el 29 de junio de 2009, bajo el pontificado de Benedicto XVI. Originada como un homenaje y prosecución de las enseñanzas de Pablo VI esbozadas en la carta encíclica Populorum Progressio, versa de nuevo sobre el desarrollo humano integral de los pueblos en la caridad y la verdad. Con motivo de los 40 años de esta última encíclica, quiso estar lista para el año 2007, pero debido al intenso trabajo que requirió, no permitió que se publicara hasta 2 años más tarde. La encíclica Laudato Si, del Papa Francisco, publicada el 14 de mayo de 2015, es un llamado de atención mundial para ayudar a la humanidad a comprender la destrucción que el hombre está causando en el medio ambiente y a sus semejantes. Aunque aborda directamente el medio ambiente, el alcance del documento es mucho más amplio, en todos los sentidos, ya que no solo examina el efecto del hombre en el medio ambiente, sino también las numerosas causas filosóficas, teológicas y culturales que amenazan las relaciones del hombre con la naturaleza y del hombre o de los hombres entre sí en diversas circunstancias. El 3 de octubre de 2020, el mismo Papa Francisco publica también Fratelli Tutti, una llamada al reconocimiento mutuo como hijos e hijas de Dios y, por consiguiente, una invitación a la fraternidad y a la amistad social, como medios de reconstrucción de un mundo herido, en el que vivimos. En 7 capítulos, el Santo Padre nos brinda claves para recuperar aquello que es más humano y que se asienta sobre la inalterable dignidad humana, nuestra sociabilidad y el deseo de buscar lo común. Todos estos documentos y estas encíclicas tienen de fondo, a modo de columna vertebral, unos principios que son los que también rigen la acción social de la Iglesia. He escogido 7 que me parecen los más importantes y que paso ahora a explicar. El primero es el principio de la dignidad del ser humano. Es el principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia. Desde sus inicios, esta doctrina social de la Iglesia afirma esa inviolable dignidad de la persona humana, que es intrínseca al hombre por ser imagen de Dios. Como imagen de Dios, la vida de todo ser humano es sagrada e inviolable, por lo que cada hombre tiene un valor absoluto. La igualdad fundamental de los seres humanos ante Dios tiene como consecuencia la imposibilidad de justificar ninguna discriminación ante las leyes humanas. Por tanto, la persona debe ser defendida contra cualquier intento social que pretenda negarle, abolirle o impedirle ejercer sus derechos. El segundo principio es el bien común. Este bien común es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las personas, asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro pleno de la propia perfección y desarrollo integral.
Por lo tanto, ha de ser el objetivo último que debe orientar toda acción social y política. Requiere la capacidad y la búsqueda constante del bien de los demás, como si fuese el propio bien. Es un deber de todos los miembros de la comunidad humana nacional e internacional, según las capacidades de cada uno, reconociendo que la responsabilidad máxima compete al Estado, pues precisamente la búsqueda del bien común es la razón de ser de la comunidad política que cristaliza en el Estado. El tercero de estos principios es el destino universal de los bienes. La doctrina social de la Iglesia afirma que Dios ha creado y ha entregado la tierra a todos los hombres, a todo el género humano, para que por medio de ella se sustenten todos sus habitantes, sin excluir a nadie, ni privilegiar a ninguno. Por tanto, todo hombre debe tener lo necesario para su vida digna y para su pleno desarrollo, y nadie puede prescindir de los bienes que responden a sus necesidades primarias, pues estos son absolutamente básicos para alimentarse, crecer, comunicarse y desarrollarse integralmente como persona. Este es un derecho inherente a las personas que se desprende de su dignidad intrínseca y exige de la comunidad social y política el esfuerzo por garantizar el acceso de todo ser humano a estos bienes. El cuarto principio es el principio de subsidiariedad. Para la doctrina social de la Iglesia, la subsidiariedad supone que todas las sociedades de orden superior, con más desarrollo humano, científico y técnico, deben ponerse en una actitud de ayuda, de apoyo y de promoción y de servicio hacia los grupos y las comunidades con menor desarrollo, impidiendo que los individuos y grupos intermedios y minoritarios pierdan su legítima autonomía. Este principio afirma que no es lícito ni justo traspasar a la comunidad y quitar a los individuos y grupos minoritarios la posibilidad de realizar, con su propio esfuerzo e iniciativa, el proceso o los procesos y las actividades tendientes a su promoción y desarrollo autónomo e integral. La auténtica subsidiariedad hará que la sociedad se consolide en democracia y participación, favoreciendo el actuar político y el ejercicio de la autoridad, así como la eficiencia social. El quinto principio es el principio de participación, en estrecha vinculación con el principio anterior. La participación social manifiesta la dignidad y libertad humana en el trabajo y en la vida pública, en orden a un auténtico ejercicio de la actividad política, que consiste precisamente en la búsqueda del bien común. Esta se constituye en una exigencia fundamental de la naturaleza del hombre para cooperar en la realización del bien común, porque todos somos miembros activos de la vida socioeconómica, política y cultural, aunque no queramos. A través de la participación en la política, en la economía, en la cultura, el hombre recibe unos valores que son esenciales para su vida y a su vez puede modificarlos y hacerlos crecer. Por lo tanto, la participación social debe tender siempre a formar una comunidad humana que favorezca la convivencia y la participación de todos sus miembros, en donde la amplia gama de funciones y obligaciones pueda cumplirse en paz y corresponsabilidad. El sexto de los principios es el principio de la solidaridad. Para la doctrina social de la Iglesia, la solidaridad no es un sentimiento superficial por los males de tantas personas cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de empeñarse en la búsqueda y promoción del bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno de los miembros de la comunidad humana, y para que las personas se sientan realmente responsables de todos, ejerciendo la justicia, la misericordia y el amor fraternos, tanto en el plano individual como colectivo, a nivel regional, nacional e internacional. Y el último de los principios rectores de la doctrina social de la Iglesia, pero no por ello menos importante, es la opción preferencial por los pobres. La doctrina social de la Iglesia está precisamente orientada a defender los derechos de los pobres. La solidaridad con los pobres y de los pobres entre sí es la señal de la fidelidad de los cristianos y de toda la Iglesia al Evangelio de Jesús. Manifiesta que la opción o amor preferencial por los pobres implica acercarse a las inmensas muchedumbres de hambrientos, de mendigos, de personas sin hogar, sin un trabajo digno, sin cuidados médicos y sobre todo a toda esa gente que vive sin la esperanza de un futuro mejor, para promoverlos, defenderlos y hacerlos sujetos de su propia historia.
Y hasta aquí esta breve introducción a la doctrina social de la Iglesia. Muchas gracias por tu atención.